la frescura de nuestro llamado depende de la sombra que nos cobije. Y si quiere lo anota, la frescura de nuestro llamado depende de la sombra que nos cobije. El Espíritu Santo me traía un ejemplo precioso. ¿Cuántos tienen el privilegio o han tenido el privilegio de estar bajo la sombra de un samán? No hay nada más divino que estar bajo la sombra de un samán. Puede estar el calor como esté, pero el que está debajo de un samán, la temperatura es impresionante, la frescura. Pero ¿sabía usted que un samán pasa por desiertos, pasa por procesos naturales? En nuestro país tenemos dos estaciones, el invierno y el verano. Y cuando usted ve las condiciones del samán en el verano, son muy distintas a cuando está el invierno. Él da sombra en el verano, pero no con la misma eficiencia de cuando lo hace en el invierno. ¿Por qué? Porque naturalmente él comienza en el verano a mudar sus hojas, a perder sus hojas, y los rayos del sol pasan más directos. Ejemplo, vea acá como el mamón va soltando sus hojas. Si lo vemos naturalmente, es desagradable ver un árbol cuando se está deshojando. Pero eso no quiere decir que el árbol esté muerto o que el árbol haya perdido su visión o el trabajo o la asignación que tiene, sino que simplemente está pasando por un proceso natural que vive una vez al año. Le dije al comienzo, la frescura de nuestro llamado depende de la sombra que nos cobije. Y yo quiero que vayamos a las Escrituras, al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Vamos a dejarlo hasta allí, hasta el versículo 8 por un momento. Todos quizás hemos escuchado acerca del llamamiento, de la historia de este joven llamado Samuel, un milagro viviente, ya que su madre era estéril, su madre creyó por un milagro.
Y su madre hizo una promesa a Jehová de que si le daba hijo, descendencia, ella le iba a dar ese hijo al servicio de Dios. Y así fue. Dice la Escritura que una vez que Samuel fue destetado, lo llevaron a vivir al templo. Gracias a Dios que en este tiempo esas cosas no suceden. Imagínense que, pastor, mire, Dios me dijo que el hijo mío para que me lo críe. En aquel tiempo sucedió. Esta mujer cumplió su promesa hacia Dios y su palabra. Destetó al muchachito y se lo entregó al sacerdote. Y aquí en adelante es de Jehová y de usted. Y Samuel creció en el templo. Él creció. Y me llama poderosamente la atención que aunque él llegó al templo de niño, la Escritura no dice que él tenía un cuarto. Dice la Biblia que Elí tenía su aposento, pero Samuel no. Samuel dormía en el templo, donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios, donde estaban los utensilios sagrados. Pero ya Samuel era un joven. O sea que él fue adoptado y los padres que lo adoptaron no le prepararon nunca un cuarto para él. Podríamos decir que le tocó un papá malo, un padrastro malo. La verdad no. Es que dependiendo del llamado que cada uno, que cada persona tiene, va a pasar por diferentes situaciones que son las que van a forjar el carácter para poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Sí me está escuchando? Vuelvo al inicio. La frescura de tu llamado va a depender de la sombra que te cobije. Y esto no es más que hablar de la cobertura espiritual, pastoral que todos tenemos. Todos los que estamos aquí tenemos una cobertura pastoral que no está por encima de la cobertura de Dios, pero que sí está primero que la cobertura de Dios. ¿Cómo así? La cobertura pastoral no está por encima de la cobertura de Dios, pero sí está primero que la cobertura de Dios. En este tiempo encontramos creyentes que no necesitan ser pastoreados. Por lo tanto, es un creyente que ya abortó su propósito y su llamado aquí en la tierra. Porque nadie puede cumplir un propósito aquí en la tierra si no es pastoreado y si no tiene una cobertura pastoral. Dice la Biblia que Samuel estaba durmiendo, como de costumbre, en el rinconcito donde le tocaba dormir. Porque cuando usted lee los utensilios, las especificaciones del templo, no dice que donde estaba el arca, donde estaban los utensilios sagrados, había un cuartico para uno de los sacerdotes. Acabo de leer que Elí tenía su aposento aparte, muy aparte de donde se ministraba, donde se hacían los sacrificios. Pero Samuel dormía allí. La Biblia dice que Elí tenía 2 hijos que eran sacerdotes también. Ellos hacían lo malo delante de Dios. Elí sabía, su padre, que ellos hacían lo malo, pero dice la Biblia que él no les estorbaba, no los corregía. Y a Dios le desagradó eso. Y Samuel durmiendo escucha la voz, Samuel, Samuel. ¿Por qué le digo que la cobertura pastoral aquí en la tierra está primero que la cobertura espiritual? Porque Dios llama, Jehová llama a Samuel,
pero no se le revela sino antes de que Elí le diga qué era lo que él tenía que decir para que la voz le declarara y le dijera todo lo que él necesitaba. Aunque Elí había desagradado a Dios, escuche esto, aunque Elí había pecado, él y sus hijos, delante de Dios, Dios los había establecido a ellos como autoridades espirituales y Dios nunca pasó por encima de la autoridad que él mismo puso en ellos. Samuel necesitó oír la dirección de Elí, aunque no estaba bien espiritualmente, para recibir el permiso para que Dios pudiera hablarle lo que él quería hablarle. Samuel no conocía a Jehová todavía. Él le servía a Jehová, pero él no lo conocía. Elí sí. Elí, con todo y sus errores, sabía escuchar la voz de Jehová y sabía cuándo Jehová hablaba y quién era el que hablaba. Pero ¿qué sucedió? Y a consecuencia del pecado que estaba sobre ellos, ya Elí no tenía la misma efectividad que antes. Y necesitó Jehová hablarle 4 veces para que pudiera entender que ya él quería un trato directo con el joven Samuel. Entonces cuando Dios le dice, Jehová le dice a Samuel, 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 Samuel sale corriendo, no a orar. Samuel sale corriendo a su patrón, a su autoridad, a su padre espiritual. Y le dice, heme aquí estoy. ¿Para qué me necesita? Elí todavía no comprendía. Y le dice, no, yo no te estoy llamando, cuéstate. Sucede la segunda vez, todavía Elí no había caído. Elí se había desmejorado espiritualmente. La tercera vez que va nuevamente Samuel en obediencia a donde Elí, dice la Biblia que Elí entiende que Jehová lo estaba llamando, porque nadie más iba a llamar a Elí en el lugar sagrado. Elí entendió que esa voz era la voz de Jehová, porque en ese lugar solamente hablaba la voz de Jehová. No me pregunte por qué Jehová permitió que Samuel viviera allí pegadito a su presencia. O yo podría decirle que el tiempo estaba tan contaminado que Dios permitió que Samuel no tuviera cuarto para que no se contaminara. Por eso le dije al principio que lo que nosotros creemos que es malo es simplemente un eslabón para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Lo que nosotros a veces pensamos que está mal en nuestros pastores es simplemente una fórmula de Dios para acercarnos al propósito y a la asignación que Él tiene con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos enfocamos en ver la debilidad y el defecto de nuestros pastores y nos vamos de la iglesia por eso, abortamos el propósito. Y usted sabe lo que es un aborto. ¿Qué es un aborto? Un ser que nació antes de tiempo y muere. Estamos como muy en silencio. ¿Me regalan un vasito con agua? A mí me gusta tomar mucha agua cuando predico. Gracias. Entonces, Elí entiende que Dios estaba llamando al joven.
Otra cosa importante, ya Jehová le había quitado el habla a Elí. Yo no sabría decirle desde cuándo ya Jehová no le hablaba a Elí. Pero claramente nos podemos dar cuenta que ya Jehová no le hablaba a Elí y no le iba a hablar más. Mejor dicho, no le habló más. ¿Cuánto tiempo tenía Elí que no escuchaba la voz de Jehová? No sé. Pero de que ya Dios Jehová había determinado no hablarle más, ya estaba establecido. Por eso él le dice al joven Samuel, dile, heme aquí, tu siervo oye, y todo lo que te diga me lo dices, y no se te ocurre encubrirme nada, porque vas a caer bajo maldición. Esa palabra que Elí le dice a Samuel era lo que Dios necesitaba, el permiso, escuche esto, el permiso que Dios necesitaba para transferir el ministerio sacerdotal al joven Samuel. Y esto es delicado, porque Dios necesitaba que Elí le cediera su oído a Samuel. ¿Cómo tú cedes lo que tienes cuando lo enseñas? Cuando tu pastor te enseña, él te está cediendo su oído. Por eso todo creyente que no entra en la visión pastoral nunca va a captar la visión de la casa, porque nunca ha desarrollado el oído, porque no ha sido formado para eso. O cuando usted escucha pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano, tienes un oído distorsionado, porque muchas voces te están enseñando. Así que cada vez que tu pastor te enseña, él te está transfiriendo lo que Dios depositó en él. Por eso el título, la frescura de tu llamado, depende de la sombra que te cobije. Y lo que usted y yo debemos entender hoy es que los pastores pasamos temporadas difíciles, como el ejemplo que le puse del Samán. Pasan invierno y pasan verano. Y si buscamos los samanes que están ahorita en los llanos venezolanos, están inundados. O sea que hasta en el invierno están siendo afectados. Entonces cuando yo juzgo la condición de mi pastor por un error o por una temporada que esté viviendo que quizás a mí no me agrada, en vez de yo orar para que él salga de esa situación, porque si él está bien, yo también voy a estar bien, entonces yo inconscientemente comienzo a atacarlo. Y así como él va en caída, yo también voy en caída. Porque para Dios poder darte algo aquí en la tierra, primero debe autorizarlo tu pastor aquí en la tierra. Si Elí no le fuera dicho lo que él tenía que decirle a Jehová, cómo Jehová le hablaba. Pero es una fórmula que Dios tiene para poder transferir. Porque Dios lo que hace es transferir de generación en generación. El legado continúa, el llamado sigue. Recordemos que aquí nadie fue llamado a hacer algo nuevo. Simplemente venimos repitiendo el patrón, el diseño del cielo aquí en la tierra. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás. ¿Qué estaba haciendo Elí? Lo estaba direccionando.
Aunque Elí ya había sido desechado, todavía era la autoridad. Y Dios necesitaba que esa autoridad transfiriera de su boca. Dios nunca pasó por encima del sacerdote Elí. Dios creó la fórmula para que Elí transfiriera. Y a veces nosotros con nuestras actitudes, sin darnos cuenta, pasamos por encima de las autoridades espirituales que Dios nos estableció aquí en la tierra. Y es tan importante la cobertura espiritual como la cobertura pastoral. Cada crítica o cada hermano que yo escucho hablándome de mi pastor o de una situación o una condición dentro de la iglesia, yo estoy abortando el propósito. Yo no debo prestar mi oído al que critica al pastor, al que critica a la pastora, al que critica al líder. Pero es que lo hace de la manera que a mí no me gusta. Pero esa fórmula es la que a ti te va a llevar a alcanzar el propósito. Para nuestros ojos, Elí fue malo con Samuel. No le pudo hacer un cuartico a Samuel y lo tuvo de niño. Pero era la situación que Dios había permitido para que Samuel recibiera y se le fuera transferido un llamado sacerdotal. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Quién le enseñó a Samuel a dirigirse a Jehová? ¿Quién? El sacerdote que ya estaba desechado por Dios. El sacerdote que ya Dios había determinado no hablarle. Pero era la autoridad que Dios mismo había puesto en un tiempo. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a él. El llamado principal de Samuel era que él iba a desatar la palabra de juicio sobre la casa de Elí. Porque Dios necesitaba una boca para él poderle hablar, no solamente a Elí y a sus hijos, sino también al pueblo. Entonces nosotros no podemos seguir menospreciando a los pastores que Dios nos puso por cómo son, por cómo se visten, por cómo actúan, por cómo me corrigen, por cómo me enseñan, porque me gusta cómo enseña el otro pastor de la televisión, sin saber cuánto le costó a ese pastor que está en la televisión llegar hasta donde llegó. Y porque el tuyo no tiene una televisora, tú dices, estoy en una iglesia estancada. No hemos entendido lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Y es una palabra dura en esta mañana, pero es una palabra que transfiere y que limpia el oído espiritual para que lo que Dios tiene contigo tú puedas recibirlo sin ningún inconveniente.
En aquel tiempo fue tanto el pecado que ya no había visión, ya la palabra de Dios había escaseado. Y allí sucedió algo, que Jehová le habla a Samuel antes de que la lámpara fuese apagada. Eso representa no solamente que ya el sacerdocio que Dios había establecido hace muchos años estaba caducando, sino que el fuego se había apagado y ya le quedaba poquito para que nadie creyese en que había un Dios que podía hacer cosas grandes. Dios había establecido una ley que el templo debía permanecer las 24 horas del día con luz. Entonces, a las 6 de la tarde, que se acababa la luz, encendían las lámparas. El Señor le habla a Samuel ya casi cuando está rayando el alba, porque la lámpara duraba 12 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Dios nunca va a permitir que su propósito muera, que su reino muera, pero sí nos pide que estemos apercibidos a los tiempos que estamos viviendo. Y estamos viviendo tiempos difíciles, muy parecidos o iguales al tiempo donde la lámpara estaba casi a apagarse, donde la visión había escaseado. Porque se está persiguiendo lo natural, se están persiguiendo posiciones, y la voz de Dios, que está viva y siempre estará viva, se ha echado a un lado. Y por eso este ministerio, cuando hablo de este ministerio, hablo de esta congregación, de la de Maracay y de la de Santo Domingo, tiene un llamado y una responsabilidad y una exigencia muy distinta a cualquier otro ministerio. Porque de acuerdo a la visión que le ha sido dada a nuestro pastor, él nos exige santidad, compromiso, excelencia. Y no nos gusta cuando se nos corrige. Pero eso es lo que nos acerca al propósito de Dios para nuestra vida. Un rebelde no cumple el propósito de Dios en la tierra. Un rebelde ha abortado el propósito de Dios en la tierra. Aunque hoy pueda estar pastoreando una congregación, no quiere decir que ese sea el propósito de Dios. Porque Elí estaba cumpliendo aún funciones sacerdotales y ya había sido desechado por Dios. El rey Saúl ya había sido desechado por Dios y aún así todavía estaba reinando. Y era el rey de Israel. Fue el primer rey de Israel. Entonces usted puede estar prestando su oído a un movimiento que aún puede estar desechado por Dios. Porque lo material no significa, escúcheme, lo material y las cosas que un movimiento, una iglesia haya alcanzado en la tierra no significa que haya sido aprobada por el cielo. Pero como quedan restos de orgullo, altivez, ego, y allá visten bonito, y allá la foto y los selfies salen bonitos, yo me voy a congregar allá para decir que soy cristiano y resulta que todavía no he entendido cuál es el llamado y el propósito que Dios tiene para mi vida. En los tiempos que estamos,
Tiempos han pasado, tiempos están transcurriendo y tiempos van a ocurrir. ¿Cuántas veces no escuché yo un mensaje como este de boca de mi pastor? Y hoy estoy yo también pastoreando. Quiere decir que estaba Dios en el asunto. Y en el suyo también está. O sea que al pasar de los años, y esto es profético, ustedes también pueden estar pastoreando. No sé cuánto lo creyeron. Regálame un poquito de agua. 1. Este ministerio cede el púlpito a las nuevas generaciones. Sí, yo soy el ejemplo. Porque si no estuviera yo sentado ahí y él aquí todavía. Pero cuántas cosas, cuántos procesos no han sucedido para que eso se dé hasta el día de hoy. ¿Cuántos años? El mes que viene cumplo 33, llegué aquí con 18 años. No son 2 días. Y están ellos de testigo, delante de ellos los digo. Nunca me he dirigido a ellos, Wilmer o Daisy. O si lo he hecho, dígamelo. Antes de ser pastor y siendo pastor. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo honro se me es transferido. Y la honra parte de cómo yo trato. Y aunque hay confianza, siempre he limitado la confianza a no excederla. Porque si la excedo, pierdo lo que Dios tiene conmigo. Eso es honra. Cuando tú honras la sombra que te cobija, tú vas a tener frescura en tu llamado y en tu ministerio. Y yo le doy gracias a Dios por los miembros y hermanos que tengo, hijos de Santo Domingo, que aunque la mayoría tienen más edad que yo, me honran y me respetan. Porque lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Así que esta palabra debe despertar una alarma espiritual en tu vida y decir, si no estoy en el carril, debo meterme en el carril. Vemos a un Eliseo decidido a obtener lo que tenía su padre espiritual, a tal punto que decidió no dejarlo solo. Y Elías le decía, pero voy hacia ahí mismo, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Para donde vaya voy a ir yo. Y no era que iba a acompañarlo, era que tenía que servirle. Y no solamente era aquí en la iglesia. Los siervos en la antigüedad eran desde que trabajaban hasta que le hacían la comida. Y de último era que comían ellos y hacían todo ello. Y él le dijo, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Y Elías le dijo, cosa difícil has pedido, pero si Jehová te permitiere verme cuando yo fuere arrebatado, ¿y quién le abrió los ojos espirituales
a Eliseo para que viera el carro de fuego y los caballos de fuego que se llevaron a Elí. Porque cuando la autoridad terrenal da la aprobación, entonces el cielo confirma. Es un código. El mismo código que hoy día tenemos a nivel mundial. Para una transacción bancaria, usted primero no tiene que poner la huella. Primero pone los dígitos y después pone la huella o la clave. El cielo se mueve de igual manera. Nada espiritualmente es transferido si primero en la tierra no hay un hombre que dé la aprobación. Fue lo que sucedió con Samuel. Elí le dijo, cuando te hable, dile, heme aquí, tu siervo oye. Listo. Pero si Samuel fuera sido un hijo rebelde, ¿usted cree que Elí le fuera dicho la fórmula, el secreto? Entonces no espere que el ministerio le dé los secretos si usted no honra. Yo siempre lo digo en la congregación, esto no se trata de tiempo ni de edades. En la congregación hay líderes que tienen menos tiempo que otros que tienen años que todavía no han alcanzado liderazgo y responsabilidades. ¿Por qué? ¿Por preferencia? No. Porque cuando ingresan el código y la huella es incorrecto. Porque este ministerio forma obreros. ¿Por qué forma obreros? Porque la mies es mucha y los obreros. Pero es que yo vengo de una congregación donde no dan que academia, que es eso, qué clases son esas, en una hora, eso es aburrido. Yo me prefiero leer la Biblia en mi casa el tiempo que pueda. Todavía no has entendido. Ahora es que voy a empezar a predicar. Todavía no has entendido dónde estás. Porque la visión son los requisitos para que lo que Dios tiene para ti sea transferido. No es que no sea tuyo, pero necesitas el código. Su cuenta bancaria es suya, ¿cierto? Y para hacer un pago móvil no tiene que meter código. No tiene usted que dar un permiso. Toda la estructura de la visión son los códigos espirituales para que el ministerio o el llamado que cada uno tiene en Dios nazca, no que sea abortado. Entonces, no es lo mismo el que está acostumbrado a venir a sentarse que el que comienza a ser preparado. Por eso pasamos el proceso de encuentro el proceso de academia el lanzamiento, y entonces en el lanzamiento usted sale formado como un líder de célula para seguir haciendo el trabajo. Y dependiendo de su lealtad, de su honra, usted sale de una célula a pastorear una iglesia. Sencillo. Pero vamos por el segundo bloque de academia. ¿Cuántas academias te faltan? No, yo estoy terminando la primera apenas. Y tú quieres que Dios haga algo grande contigo y con tu familia y no eres comprometido y responsable, pues estás atrás. No, pero es que yo trabajo, para todo hay tiempo. Y principalmente para la obra y para prepararse. Porque para usted aprobar una materia en la universidad, usted tiene que ver no sé cuántas horas, una sola materia. En el trimestre, en el año. Y aquí usted recibe una formación una vez a la semana de 1 hora, 45 minutos y se queja. Pero es que yo tengo otras cosas que hacer, yo voy es el domingo. Usted está trazando el diseño y el propósito. No culpe a su pastor,
porque usted se está alejando de la sombra. Y entonces comienza a sentir calor cuando se aleja del samán. Está caluroso. Y entonces ve hacia un lado y ve al hermano fresquito. No, es que el pastor tiene preferencia. No. Es que el que está más comprometido es el que arrebata la bendición. Por eso es fácil criticar al que llega nuevo y ha alcanzado cosas, que el que tiene tiempo y todavía no ha alcanzado cosas. No es que Dios no te las quiere dar, ya Él te las dio, pero necesitas meter el código para que se activen en tu vida. Y para eso tiene que tu pastor ir al Padre, interceder por ti, Señor, míralo, se ha esforzado, ha sido leal, se ha comprometido, dale lo que te está pidiendo. Y el cielo dice, listo, yo necesitaba tu autorización para hacerlo. Por eso la autoridad pastoral no es más importante que el espiritual, pero en el orden es primero. De el cielo a la tierra y de la tierra al cielo es primero. Dios primero recibe la aprobación aquí y suelta la bendición hacia abajo. Esto rompe odres y estructura. Aquellos que dicen, no, yo me congrego en Enlace. Enlace es una bendición, es un canal cristiano. Pero Enlace no es una congregación. No, pero es que no es necesario congregarse. Pero la Biblia dice que Dios va a probar el amor fraternal. ¿Cómo se desarrolla el amor fraternal? ¿Qué es el amor fraternal? La comunión con los hermanos. Entonces usted solo en su casa no puede practicar amor fraternal. Job capítulo 3, versículo 25 comienza diciendo, porque lo que temí me sobrevino. Y eso lo ministraba hace poco en la congregación. Es que yo tengo miedo de congregarme allí, de ir a encuentro, de hacer esto, aquello, lo otro. Porque es que me han dicho tantas cosas. Y entonces se activa el código de que a lo que le temes es lo que te va a venir. Porque Job dijo, lo que más temí me sobrevino. Es que a mí no me va bien, nunca te va a ir bien. Es que me siento enfermo, vas a vivir enfermo. Es que la situación del país no mejora para ti porque los chinos cada vez se hacen más ricos. Entonces eso no aplica. Porque el que diga que la situación en el país está difícil, vaya y pregúntele a los chinos, que todos los días inauguran locales nuevos. Si nosotros tenemos al Señor, no Señor, a mí me va a ir bien. En lo que sea que haga, tú prometiste que me ibas a prosperar. No voy a temer a que quiere haber guerra en el país. Yo te creo a ti. Yo voy a seguir trabajando. Esta mañana me escribió una persona y me dijo, pastor, no me van a dejar ir a la iglesia porque un jovencito, porque me dijeron que la cosa se iba a poner fea mañana. Siga metido en las redes sociales. Siga creyendo. Y sí, de repente que Dios los guarde, pero lo que temo me sobreviene. A mí, no a los demás. Entonces, la palabra del domingo es esencial. Yo siempre he dicho, el domingo es esencial. El domingo tú recibes la dirección para comenzar la semana en orden. Yo se lo digo a la congregación, yo no digo que uno que otro domingo, usted por X razón, pastor, no pude ir por X, ok. Pero todos los domingos no puede. Algo está pasando. Te enfriaste. Entonces Samuel se le fue transferido el sacerdocio. Escuche esto.
Lo que era de varios se le transfirió a uno solo. Ahí es donde vemos la parábola de los talentos. Que al que tiene más, al que no tiene, al que teme, al que aborta, se le quita y se le da al que tiene más. Entonces Dios le quitó la cabeza a los 3 sacerdotes principales y todo eso se lo dio uno solo. Y de allí viene el linaje de nuestro Señor. Porque espiritualmente Samuel es quien unge a David. Y de David viene nuestro Señor Jesucristo, ese linaje espiritual, sacerdotal. Pero sabía que Samuel también había adoptado cosas del sacerdocio anterior. Cuando le toca escoger al rey de Israel, al segundo rey de Israel, dice la Biblia, ¿cómo se llamaba el papá de David? Isaí. Le puso a sus 3 hijos mayores. Eran del ejército, eran hombres de guerra. Y cuando Samuel vio al primero, si no me equivoco, se llamaba Abinadab, creo que era, algo así. Samuel dijo, este es el rey. Y el Señor le dijo, hey Samuel, ya va. Necesito quitarte unas cosas que vienes arrastrando de por allá. Yo no escojo como escogen los hombres. Yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Y pasaron los 7 y ninguno era. Era el más pequeño. El que estaba oloroso a oveja. El que hacía el trabajo duro con la familia. Porque estábamos hablando de que tenía la administración de la proteína, la carne. Porque mientras los otros estaban tirándosela de guerrero, de que podían ser rey, porque ya habían comentarios de que iban a escoger el nuevo rey. Entonces el papá puso su mirada a Isaí en los que él perfilaba como que eran. Y resulta que el que llevaba la carga más pesada fue el que arrebató la bendición. Por eso usted no puede sorprenderse cuando el que lleva la carga más pesada en el ministerio, que está ahí ayudando a sus pastores, recibe el llamado ministerial. Usted debe decir, sí, porque estaba en el orden. Y Samuel tuvo que reconocer y fue enseñado por Dios. Pero ¿por qué Samuel fue enseñado por Dios? Escuche esto. Porque ya había caducado el maestro que él tenía, había sido desechado. Y aquí Dios me aclaró y yo aclaro lo que sucede en muchos ministerios. Ajá, él es mi cobertura. ¿Y quién es la cobertura de él? No tiene. Es que en las temporadas, escuche esto, hay uno que pierde. Y el que le toca agarrar, lo que hacen es transferirle, pero no le enseñan. Y tiene que Dios mismo enseñarle cómo debe ser una cobertura espiritual. Y es lo que pasa en este ministerio. Quizá algunos critican este ministerio. Ajá, ¿y cuál es la cobertura de ustedes? La cobertura de nosotros falleció. No entendió, pero hizo lo que tenía que hacer, transfirió a nuestro pastor y entonces él ahora recibe del cielo para seguir dando dirección y que el propósito se siga cumpliendo. Porque somos atacados por eso. Pero usted no ve a Samuel recibiendo dirección de más nadie, sino a partir de ahora de Dios.
El Jehová es el que le dice, hey, te voy a enseñar que yo no escojo como escogen los hombres, porque yo me equivoqué también. Porque dice la Biblia que Dios le dio pesar haber puesto pero Dios lo puso por influencia del pueblo, que ellos querían un rey. Y entonces dice la Biblia que Dios determinó escoger a un rey conforme a su corazón. Por eso David, aunque pecó y falló, él se iba a la fuente, él se humillaba. Y fue un hombre conforme al corazón de Dios.